ustedes hablan de grupo orígenes como ya una cosa constituida, y como Cinto le decía, esas cosas no son exactamente así cuando están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo ya cuando estaba Orígenes, a mí no se me hubiera ocurrido nunca mandarle un poema a Lezama, ni mandarle ni siquiera un libro, un poema, unos poemas que me habían publicado Cintio y Eliseo, unos poemas, mis primeros poemas yo los publicaron en un cuaderno, y a mí no se me hubiera ocurrido nunca mandárselos a Lezama, pero supe por el padre Gastelu que Lezama le dijo, y el padre Gastelu me lo dijo a mí, que en Cuba no se podía hacer un cuaderno de poesía y que no se le mandara a él. Entonces, al ver su interés, es que yo le mandé mi cuaderno. Pero ya estaba Orígenes funcionando y yo no me sentía parte de Orígenes porque era Lezama, era Gastelu, era otro grupo, Gastón, lo admirábamos. Bueno, con Gastón es otra relación distinta. Pero quiero decir que cuando Lezama me pide colaboración para Orígenes, Rodríguez Feo, que me lo pidió, no fue Lezama, fue Rodríguez Feo, yo le mandé entonces la carta a César Vallejo, que fue mi primera colaboración Orígenes. Pero yo te quiero decir que yo no me sentía que nosotros fuéramos el grupo Orígenes y que esa cosa que ya se va configurando, ¿no? Que en la vida no suceden exactamente las cosas así. Para nosotros Lezama era no sé, yo lo veía como un poeta tan distinto a lo que yo podía hacer en poesía, las cosas que yo escribía, que no me parecía que ni siquiera le pudieran interesar, porque el lenguaje de Lezama era un lenguaje fabuloso, mítico, hermético, y lo mío era una cosa mucho más fluente. Lo que más me impactó a mí, quiero decir, en poesía fue el conocimiento que tuve de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Mi padre me había regalado por las Navidades a los 13 años, que fue en el 36, cuando vino Juan Ramón a Cuba. Me había regalado a mí y a mi hermana un libro precioso, Canción, un libro dorado, precioso, que tenía, y yo por primera vez allí vi una poesía que yo no conocía, que yo había leído desde luego poesía, pero no una poesía como esa, nunca. Cuando abrí aquel libro y leí El adolescente de Juan Ramón, blanco, leve y rosa, aquella cosa, aquellos colores, aquellas cosas que yo no sé. En mi casa lo que yo leía de las libretas de mi madre era Becker, yo conocía otras cosas, pero no conocía ese tipo de poesía, a mí me deslumbró. Entonces Juan Ramón fue realmente la primera descubrimiento, pudiéramos decir, de la poesía, ¿no? Y después fue que fuimos conociendo, desde luego, a García Lorca, a Miguel Hernández, a toda la poesía española, esa del exilio, fuimos ya, en fin, ya orientándonos. Las conferencias que dio Juan Ramón en la Hispano-Cubana de Cultura, sobre todo Trabajo Gustoso, una conferencia que nos formó a todos nosotros, tanto a Cintio como a mí, aunque entonces no nos conocíamos, pero los dos asistimos a esas conferencias. Y nos veíamos de lejos. Sí, y entonces yo me acuerdo que aquellas conferencias, aquella figura, aquella cosa impresionante de Juan Ramón, era una cosa inolvidable, y que a nosotros siempre nos ha llamado tanto la atención como cómo se interpretaba, o hemos oído después con los años, interpretar mal eso de la inmensa minoría, como si Juan Ramón fuera un poeta aristocrático, ¿no? Y se contraponía mucho. Yo recuerdo entonces lo de Antonio Machado, el poeta popular, bueno, y Juan Ramón, el señorito andaluz, el exquisito. Y sin embargo, yo recuerdo siempre aquella conferencia primera de los 13 años que yo lo oía a Juan Ramón, en el que Juan Ramón hablaba de una aristocracia de intemperie, y que había justamente aprendido el rigor poético en los trabajadores de su pueblo, en el regante granadino. Yo le oí el regante granadino, el mecánico de Moguer. Es decir, cómo en cualquier clase hay una minoría que trabaja con rigor, que hace con rigor su trabajo. Y el rigor poético suyo, él dice que lo aprendió de esa inmensa minoría, que no era una cosa clasista, como yo he oído tantas veces interpretar después. Y para nosotros se nos hizo muy evidente que se trataba de una minoría en un sentido de los aristos, los mejores en cualquier clase, que son siempre los menos, pero que son los que trabajan con amor. Esa lección a mí no se me olvidó nunca, me impresionó muchísimo. A mí, desde luego, el impulso mayor hacia la poesía me lo dio Cintio, que cuando yo también le di los poemas míos primeros a Cintio, yo tampoco esperaba
que les pudieran gustar, porque ya yo conocía su libro de poemas antes de conocerlo. Yo conocía el libro de poemas prologado por Juan Ramón, y para mí, desde luego, un libro de poesía que estuviese prologado por Juan Ramón, ya de entrada me resultaba, y me interesó mucho, pues, y después, mucho más adelante, ya a los 17 años que nos encontramos en la universidad, que conocimos a Eliseo, Octavio y a todos este grupo, pues entonces fue que a través de Juan Ramón, de nuevo, fue que entramos nosotros en relación, y yo le empecé a dar mi poesía. El poeta que más me influyó, podemos decir así, no fue ni Lezama ni Juan Ramón, sería Gastón. Porque un amigo nuestro común me había dado un cuento de Gastón maravilloso, Nuestro Perdido Ignacio se llamaba, que para mí fue una revelación ese cuento, y unos poemas de Gastón que usaba un lenguaje fluido, no era un lenguaje hermético como el de Lezama, pero como con un toque de misterio, ¿no? Que a mí fue lo que más me impresionó. No era lo desconocido, lo diría Baudelaire, era lo conocido, pero con un toque de gracia, con un toque de misterio. A mí esa poesía de Gastón me impresionó mucho. Y casi toda la parte de mi mejor libro de versos, Visitaciones, porque Las Miradas Perdidas es un poema muy de juventud, está muy influido realmente por Gastón, y por la impresión que a mí me hizo aquel cuento suyo, en que también aparecía un personaje, Ignacio, que aparecía de pronto en una granja. Tenía una atmósfera un poco a lo Gran Molnés, así, ¿no? Un poco de atmósfera y que de pronto desaparece ese alumno que les ha transformado la vida. Es el toque que aparecía de pronto en lo cotidiano, ¿no? Pero que transforma la realidad. Eso me influyó mucho en esa impresión que me hizo ese cuento, porque al final del cuento Ignacio desaparece, y realmente entonces los muchachos, los alumnos de la escuela granja, donde él ha llegado tarde, como el Molnés, después lo vería, se dan cuenta que él no está porque falta una de las ovejas, nada más que eso. No aparecía como una especie de como prefiguración de Cristo, de la figura o del misterio, o de la cosa sobrenatural en lo absoluto. Era una persona, ¿no? Un Ignacio, pero daba una presencia de misterio que fue para mí una iniciación no solamente en la poesía, sino incluso en la religión. A mí me produjo un impacto tremendo eso de Gastón,